de la contabilidad. Edad Antigua. Es el periodo histórico comprendido desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V. Se extiende hasta la civilización grecorromana. En esta edad se comienza con la vida urbana, a partir de la creación de ciudades amuralladas, nuevas religiones organizadas y creación de nuevas leyes. La técnica de las cuentas debe también su origen al desarrollo de la vida social y en particular a la formación de las colectividades organizadas y a los estados. Sus principales civilizaciones son Sumeria. Su mayor aporte es la creación de la escritura cuneiforme. Los documentos gráficos nos muestran que en esta lejana época ya estaban asentadas las bases de una civilización económica y que se aproximaban a nuestras técnicas modernas, como por ejemplo textos contables, contratos, recibos, cartas particulares y comerciales. Estos textos estaban grabados en planchas o tablillas de arcilla cruda de dimensiones extremadamente variables. También aportaron la más antigua colección de leyes, el Código Hammurabi. Se trata del célebre Código de Textos Legislativos, descubiertos por De Morgan en sus excavaciones de Susa en 1901. Este código está escrito en un bloque de diorita que constituye una de las joyas de Louvre y fue promulgado por el rey Hammurabi, que reinó hacia el año 2000 a.C. Este código contenía las leyes del comercio marítimo, la regulación de intercambios económicos, entre otros. Los comerciantes babilonios tenían ya a su disposición un sistema que unía Mesopotamia con la costa del Mediterráneo. Para no andar con demasiado dinero, recurrían a las mismas técnicas financieras que los comerciantes de nuestra Edad Media utilizaban: la carta de crédito, que entregaba a finalizar la etapa contra el cobro de los fondos. Conocían el contrato de sociedad, en el que el desembolso del capital y la distribución de beneficios estaban rigurosamente estipulados. Los grandes templos de Mesopotamia servían de centro, no solo de la vida religiosa y cultural, sino también de la actividad mercantil. Puede verse en ellos un primer bosquejo de nuestros modernos bancos de depósito. Los templos se convirtieron en enormes establecimientos públicos, cuyas cuentas debían de quedar sometidas a un control riguroso como instituciones bancarias. Practicaban el préstamo con interés y el contrato de depósitos. Además, oficinas verdaderamente recaudadoras estaban encargados del cobro de los impuestos. La economía de los templos se transformó en una verdadera organización financiera laica. Los totales mensuales y anuales se anotaban en grandes planchas de arcilla. Lo que complicaba el trabajo de los escribas era no solo la incomodidad material de la escritura, sino también el hecho de que los pagos se hacían tanto en monedas como en especie. Se tienen cuentas egipcias muy tardías, como la larga cuenta de ingresos y gastos de las propiedades de Apión, último rey griego, ya que se manifiesta un orden estricto por peticiones del faraón. Todas las cuentas, registros, inventarios, transacciones, extractos. Los registros cronológicos durante largos periodos contables se escribían por medio de los rollos de papiros, que es un tipo de papel proveniente de una planta marina, pero traducir dichas cuentas es sumamente difícil a causa de las muchas abreviaturas. Del egipcio faraónico se han encontrado gran cantidad de documentos que se refieren principalmente a las entregas en especie o en dinero al tesoro, a los jornales de obreros y empleados, así como a las cuentas de los templos. Los escribas debían de empezar por aprender su buen medio militar de jeroglíficos junto con su significado, además de la lectura, la escritura, el conocimiento de ciertas fórmulas administrativas, la aritmética y la teneduría del libro. Los escribas constituían una necesidad ineludible, tanto en la administración de las haciendas privadas como para la del tesoro público y en la de los templos. Las operaciones a contabilizar se pasaban en primer lugar y en el momento de producir a unos registros auxiliares equivalentes a los memoriales. El patrón monetario que se utiliza en las cuentas es el chat. La valoración en chat era obligatoria en la contabilidad legal y en los contratos registrados. En un pequeño banco local de Feyún es donde se encuentra por primera vez el testimonio de la práctica de la transferencia o giro de cuenta a cuenta, sin desplazamiento de fondos, que se asemeja tanto a nuestros cheques. Ahora vamos a hablar de Grecia. Estos manejaban principalmente el comercio marítimo
y manejaban un registro muy organizado de las personas a quienes se les hacía un préstamo en algo llamado o algo más conocido como el libro contable, y en los libros se manejaba lo llamado el libro diario. De Iglesia podemos decir que es donde se origina o nace la contaduría pública como profesión, y podemos destacar 4 aspectos más importantes. El primero de ellos son los papiros de Zenón, los cuales nos permiten confirmar todo lo que se conoce de la contabilidad en Grecia y su adaptación a una economía en la que el sistema monetario no llegó a sustituir por completo a la economía natural, en la que los pesos se hacían o cumplían la misma función que otros objetos. Estos objetos podían ser algunos como trigo, los alimentos, cuero y demás. El segundo aspecto es el libro diario, el cual detallaba las operaciones cotidianas. Los ingresos y los gestos se anotaban por orden cronológico, es decir, por lo que iba pasando día a día. El tercero de ellos es la contabilidad de Zenón, la cual pone de manifiesto la preocupación por aplicar del modo más estricto o riguroso posible lo que tiene que ver con los ingresos y los gestos de explotación. Su técnica contable estaba mucho más adelantada que la de su tiempo en Egipto. Y finalmente, el cuarto de ellos es que en Grecia aparecen los primeros bancos de depósito, que fueron los templos. Ahora vamos a hablar del Imperio Romano. Durante esta época aparecen textos comparecidos al principio de la partida doble. Cada familia realizaba sus registros en libros diarios y mensuales en todo lo que tiene que ver con ingresos y salida de dineros. Sobre este imperio o sobre esta época podemos resaltar 6 aspectos, que son los siguientes. El primero es que la administración fiscal exigía balances anuales de la gestión de los templos egipcios que se encontraban allí en ese momento. El segundo de ellos es que la evidencia más antigua o más remota que se tiene sobre la contabilidad en este imperio tiene que ver con una actividad agrícola que se ejecutaba en determinado lugar en ese momento. El tercer aspecto es que los romanos, hicieron lo conocido como un verdadero libro de caja a 2 columnas. El cuarto aspecto es que durante esta época cada banquero empezó a llevar un libro de cuentas al cual denominaron como rédito. El quinto aspecto de esta época es que los financieros estaban obligados a hacer públicos sus documentos contables. Y por último, el sexto aspecto era una controversia que había durante la época. Esta se dio por interpretaciones o conceptos equivocados que se tenían sobre la contabilidad y la técnica contable en general. En el siglo XVII, el matemático Simon Stevin afirmaba que los contemporáneos de Cicerón y los helénicos conocían la contabilidad solo por partida doble, cuando no era así, pues tanto este matemático como los personajes famosos de la época consideraban que la partida doble, era la solución a todos los problemas financieros y contables que había durante esos años. Edad Media, periodo histórico comprendido entre el siglo V y el siglo XV, posterior a la Edad Antigua. Comienza con la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros en el siglo III. Se da una ruptura del sistema contable de la Antigüedad clásica. Es donde se desarrolla el proceso de civilización económico con la expansión completa de la partida doble que permanece hasta la actualidad. Allí se dan fuertes transformaciones por el agotamiento de las personas con la presión fiscal, que significó en parte el fin de la Edad Antigua. Sin embargo, el efecto inmediato de la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros fue la reducción en gran medida de las actividades comerciales. Algunas se mantenían, como en Galia, antigua región de Europa Occidental, donde el mercado permanecía más que todo
entre los judíos, griegos y sirios. Aparte, la influencia de los árabes estaba muy marcada, ya que establecieron una corriente de intercambio comercial. Como las vías de comunicación de las calzadas romanas estaban descuidadas, la importancia de los artesanos aumentó mucho a partir del siglo VI, quienes trabajaron para el exterior y producían para las ventas locales. En el siglo VII, con el rey Carlomagno, se multiplicaron los mercados y se limitaron los impuestos. A pesar de eso, la Galia se convierte en una economía cerrada y para el siglo X se consolida como un régimen feudal. A partir de ahí se tiene un vacío de la contabilidad en Occidente hasta el siglo XII, cuando se encuentran los primeros testimonios contables directos. Fue hasta las cruzadas, siglo XI y XII, que se vino a reactivar el mercado por el mundo mediterráneo, extendiéndose por Europa occidental. La agricultura jugó un papel supremamente importante como medio de ingreso. Los países importantes eran Italia. En el norte y Flandes se manejaba el principal comercio por medio marítimo, siendo Italia dotada de gran capital por el comercio con Oriente, aparte de mantener tráfico con los musulmanes y con el medio oriental. Los Países Bajos fueron los depósitos entre Oriente y Norte de Europa, con la primera gran industria que fue la industria flamenca de paños. Venecia. En las cruzadas proporcionó navíos y pilotos, obtuvo prosperidad con el comercio y en el siglo VIII constituía ya una república. Génova. Siglo XII. Muchos comerciantes genovenses se instalan en Constantinopla y en Pera. Constituían una colonia organizada e importante y gracias al Mar Negro se atrajo a los mercaderes de Occidente. Y Florencia. Prosperó gracias a los tejidos de lana y seda y aparecen banqueros importantes. Ahora vamos a hablar acerca de las contabilidades por partida simple en la Edad Media. Como primero tenemos las cuentas de la Compañía del Bene. En la contabilidad de Bonsignori, un solo libro reunía la cuenta de ingresos y gastos y la de deudores y acreedores. Estos fragmentos pertenecían al siglo XIII y el registro más importante era el libro negro, que contenía, según Raymond de Ruber, las cuentas de los deudores y acreedores, así como los gastos, pérdidas y ganancias. Como segundo tenemos la contabilidad de los templarios. Es de gran importancia para la historia de la contabilidad antes de la partida doble. Los templarios, u orden de los caballeros del Temple, fueron creados para la defensa de la Tierra Santa, es decir, se convirtieron en una especie de policía internacional. Con el tiempo y debido a su importancia se hizo dueña de grandes propiedades. Luego de esto, se pudo decir que el Temple fue el primer banco internacional del mundo. Fue tan grande su desarrollo bancario que a finales del siglo XIII dejó a los demás bancos en quiebra. Los principales documentos contables que poseen de los templarios son un diario de caja. Las cuentas de los clientes del Temple se llevaban como las de los bancos de hoy en día. Como tercero está la contabilidad de los Peruzzi. Esta sociedad ocupaba un puesto destacado entre las poderosas casas del comercio en la primera mitad del siglo XIV. Pese a que en 1343 la clase de los Peruzzi sufrió una ruidosa bancarrota. El libro secreto es un libro propio de las empresas constituidas en sociedad. Se le llama secreto por su carácter confidencial en las operaciones que contenía. El libro secreto de los Peruzzi nos indica la situación de cada socio para con la compañía. Como cuarto, tenemos las cuentas de Collard de Mark y Guillaud. Estos registros datan de la segunda mitad del siglo XIV y pueden incluirse entre los documentos contables más interesantes que la Edad Media nos ha dejado. Ahora por último, no es posible reseñar todas las contabilidades de partida simple que nos ha legado la Edad Media, por eso no las mencionaremos. A continuación hablaremos de la partida doble en la Edad Media. El sistema de partida doble consiste en hacer marchas justas y al mismo tiempo dar contabilidades distintas que sirven respectivamente del control una de otra. En toda contabilidad por partida doble existen 5 categorías de cuentas: cuentas de personas, de valores, de desembolsos, de resultados y de capital. Algunas contabilidades por partida doble son los registros de la Massari de Génova,
la contabilidad de Francesco Datini, la contabilidad de la empresa Donados Aranzo y la contabilidad de los Medici.